En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, hermanas, comenzamos en este domingo, el primero de Cuaresma. Iniciamos este tiempo litúrgico en donde tendremos la oportunidad de aproximarnos más a la palabra del Señor en clave de conversión, en clave también de solidaridad y siguiendo a la luz de la palabra de los hechos de nuestro Señor, pues iniciar también nuestro camino de conversión, de reconciliación. Entonces es un tiempo magnífico para también crecer en nuestra fe. Nos preparamos para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconociendo con humildad nuestros pecados. Confiando en la misericordia de Dios Padre que nos ama, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantamos el Ten Piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, por medio de las prácticas anuales del sacramento cuaresmal, concédenos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y conseguir sus frutos con una conducta digna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención la palabra del Señor. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén hacia oriente y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y el mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿cómo es que se le ha dicho Dios que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, y solamente del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no coman de él ni lo toquen, bajo pena de muerte. La serpiente replicó a la mujer: no morirán. Bien sabe Dios que cuando coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios en el conocimiento del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable porque daba inteligencia. Tomó del fruto, comió y ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos a esta lectura orando con el Salmo 50. A cada invocación decimos: misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, lo mismo que por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y la muerte se propagó a todos los hombres porque todos pecaron. Pero, aunque antes de la ley había pecado en el mundo,
el pecado no se imputaba porque no había ley. Pues a pesar de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con un delito como el de Adán, que era figura del que había de venir. Sin embargo, no hay proporción entre la culpa y el don. Si por la culpa de uno murieron todos, mucho más, gracias a un solo hombre, Jesucristo, la benevolencia y el don de Dios desbordaron sobre todos. Y tampoco hay proporción entre la gracia que Dios concede y las consecuencias del pecado de uno. La sentencia contra uno acabó en condena total. La gracia ante una multitud de pecados en indulto. Si por la culpa de aquel que era uno solo, la muerte inauguró su reino, mucho más los que reciben a raudales el don gratuito de la amnistía vivirán y reinarán gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, una sola culpa resultó condena de todos y un acto de justicia resultó indulto y vida para todos. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al final sintió hambre. Y el tentador se le acercó y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó diciendo: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y mostrándole todos los reinos del mundo y su esplendor, le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y le servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos y hermanas en el Señor Jesús, como decíamos al inicio de la celebración, entramos ya a este nuevo tiempo litúrgico de la Cuaresma, que vienen a ser 40 días de preparación para celebrar la Pascua de resurrección de nuestro Señor Jesús. Es un tiempo litúrgico que tiene su antecedente ya en la antigüedad, donde constaba de unas 3 semanas de preparación para esta Pascua de Resurrección. Y andando el tiempo ya devino en 5 semanas, lo que para nosotros pues sigue vigente hasta hoy. Los 2 primeros domingos de Cuaresma tienen un acento en la reconciliación, en la conversión, y los siguientes domingos ya acentúan más el tema bautismal, porque siendo el bautismo pasar de la muerte a la vida, pasar de una vida, por así decir, del pecado original, a pasar al estado de gracia con la infusión del Espíritu Santo en el bautismo, entonces, pues es como nosotros también estamos llamados a vivir esta Cuaresma, pasar de la muerte a la vida, pasar de las tinieblas a la luz, pasar de la esclavitud a la libertad. Es lo que viene a significar también el peregrinaje o la peregrinación del pueblo de Israel cuando es liberado de la esclavitud de Egipto y pasa por el Mar Rojo, que viene a ser ese sumergirse en las aguas para liberarse totalmente de la persecución de los egipcios, que vienen a justamente representar esa fuerza maligna, esa fuerza destructora, esa fuerza que es la muerte, para pasar a la otra orilla libres ya de esa persecución. Entonces, esa agua del Mar Rojo está viniendo ya a significar un antecedente de lo que viene a ser para nosotros hoy el bautismo. Aún todavía en algunos lugares el bautismo se administra por inmersión. Me contaba justamente un amigo que había asistido al bautismo de su nieto en Australia, y en la parroquia en donde lo bautizaron, pues al niño, ¿no?, lo sumergieron, lo zambulleron en la fuente bautismal. Para él pues resultó una novedad, porque nosotros ya no bautizamos de esa manera. Sencillamente el sacerdote toma, ¿no?, una jarra y echa el agua por 3 veces diciendo al niño: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el niño pues está en los brazos del padre, de la madre o de los padrinos. Sí. Entonces pues viene esto a decirnos que el bautismo también, por medio del agua, nos está liberando, nos está haciendo pasar a la otra orilla, que es ya la libertad, que es la luz, en donde podemos crecer con ayuda de nuestros padres, siendo niños, pues crecer en la fe, a semejanza también del niño Jesús, que cuando regresó con sus padres a Nazaret, luego de haber sido hallado en el templo, dice Lucas, el evangelista, que allí el niño vivió con sus padres obedeciéndoles. Y además el niño iba creciendo en sabiduría, en inteligencia, en gracia ante Dios y los hombres. Qué bonito modelo también a seguir para toda familia, donde los niños, guiados por sus padres, van creciendo, no solo en tamaño, en estatura, sino sobre todo van creciendo también en bondad, en inteligencia, en gracia, en sabiduría, ante Dios y ante los demás. Eso constituye también todo un programa de vida.
Entonces, la Cuaresma, pues, nos hace ingresar en ese camino. La Cuaresma no solo es un tiempo en donde los viernes se hace ayuno de carne u otro tipo de prácticas penitenciales como antiguamente y hasta en estos tiempos todavía en algunos lugares se realiza. En todo caso, la misma Iglesia también va poniéndose más en sintonía no solo con los tiempos, sino con el espíritu del Evangelio. ¿Qué ganaríamos si los viernes de Cuaresma solo nos abstuviéramos de comer carne, pero no nos abstuviésemos de guardar rencor, resentimientos, odios, etc., o indiferencia ante las necesidades de los demás? Esas prácticas penitenciales quedarían solo en una formalidad, quedarían en una práctica externa, pero que no estarían incidiendo en el corazón. Por eso ya el Señor dice, misericordia quiero y no sacrificios. Y lo decía en alusión a los fariseos, que eran religiosos judíos muy conservadores, muy pegados a sus normas externas de religiosidad, que acentuaban más el tema de los sacrificios, las prácticas penitenciales, pero que no llegaban a cultivarse un corazón realmente, ante todo, humano. Tampoco llegaban a cultivar un corazón de creyente en Dios que es Padre, que es amor, que es perdón, porque seguían siendo duros, rígidos y muy prestos para señalar a los demás cuando no cumplían las prácticas externas de la fe. Y entonces, pues el Señor les recuerda aquello que ya está escrito en el Antiguo Testamento: misericordia quiero y no sacrificios. O en todo caso, si quisiéramos todavía incidir en estos sacrificios, en penitencias o en abstenciones, pues no olvidar lo más importante, es crecer en el sentido de la misericordia, como lo estamos viendo ahora en este fragmento del Evangelio. Precisamente pasamos ahora a contemplar este pasaje de Jesús tentado en el desierto. ¿Cómo nosotros nos podemos imaginar a Jesús en un espacio, en un tiempo determinado? En el Perú tenemos nuestro litoral, nuestra costa, pues por tramos con bastante aridez, solamente hay verde allí en los valles, donde discurre el agua que vienen de los Andes. Los que estudian pues la geografía nos dicen que en un promedio de cada 50 kilómetros hay un valle en nuestra costa. Y entonces allí vemos verdor, por eso cuando viajamos, por ejemplo, al norte o al sur, después de pasar mucho tiempo o algunas horas de ver solamente desierto, arena, tierra, algunos cerros rocosos, y de pronto pues vemos un valle, ¿no? A veces la carretera sube y de pronto desde la altura ya se puede avistar un valle hermoso, de verde y con el río, ¿no?, que lleva agua. Entonces, pues eso nos alegra, incluso ya nos hace reparar las fuerzas. Pero estamos en el hecho de que hay un desierto. Por ejemplo, el desierto de Nazca, o yendo hacia Arequipa. Alguien decía que es un desierto que hacía recordar esas fotos pues, de la Luna o del planeta Marte. Pues allá en la antigua Palestina, donde ocurren estos hechos,
encontramos a Jesús también yendo a un desierto muy semejante al nuestro. De hecho, hace años, un formador nuestro, cuando estábamos en el tiempo del seminario, y habiendo ido de paseo a una playa de Chincha, y él vio, ¿no?, que cerca del mar pues había una especie de colinas, y él dijo, ese cerro, pues, ¿no?, o esa hilera de cerros, tiene un parecido muy grande con unos cerros que yo he visto allá en Tierra Santa. Se refería cerca de Jericó. Y efectivamente, ¿no?, es una geografía bastante parecida. Pero, ¿qué hay más allá del desierto en el sentido geográfico? ¿Acaso se está refiriendo también la Escritura de un desierto más bien de tipo interior? Sabemos que en un desierto, pues, prácticamente no hay nada, ¿no? Salvo, como dice también la Biblia, allí habitan las alimañas y las bestias del campo, alacranes, arañas, en fin. Pero más allá no encontré lagartijas, más allá no vemos. Y sin embargo, allí fue Jesús. El desierto en la Biblia también está expresando que la persona, cuando acude a ese espacio donde no hay prácticamente nada, está yendo a confrontarse, está yendo a conocerse aún más, lejos del ruido, lejos de las distracciones, a conocerse más, y en este caso del creyente, a conocer más las inspiraciones de Dios. Es también lo que diríamos hoy hacer un retiro espiritual, un retiro de 3 días, de una semana, de un día, de un mediodía, pero es un tiempo que nosotros dedicamos para hacer un viaje al interior de nosotros mismos, poder contemplarnos, poder escucharnos y también poder escuchar la voz de Dios, ayudados por esta palabra que nosotros hemos dado lectura. Entonces, eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesús, previo al inicio de su trabajo misionero, evangelizador. Él acudió al desierto para conocerse más. No olvidemos que sí, Jesús es Dios, pero también es hombre. Y como tal, Él también aprendió muchas cosas. Él también aprendió a interiorizar, a medir sus fuerzas, pero también a confiar en la fuerza de Dios. Y es justamente aquí donde aparece, según Mateo, el tentador, el espíritu maligno, el diablo, demonio, como queramos llamarlo, pero esa fuerza que busca distraer, que busca apartar del camino bueno. Y esta tentación pues se manifiesta apuntando a 3 dimensiones que vienen a ser como esenciales en todo ser humano. 3 dimensiones, 3 elementos. El primero, esa necesidad de reconocimiento. Segundo, también el hecho del manejo del poder. Y tercero, la ambición de tener cosas. Son entonces estas 3 cosas que en verdad todo ser humano tiene, todos los tenemos. En primer lugar, y ahora, esas 3 necesidades, si bien, o 3 elementos, si bien están presentes en nosotros, no significa que de por sí sean ya una especie pues de maldición, de algo que no nos deja avanzar, etc. No, sino que dependiendo de cómo nosotros lo afrontemos, más bien puede convertirse en algo bueno. Pero si nos descarrilamos, si perdemos de vista ese horizonte que nos conduce a Dios, entonces allí sí nos va a hacer mucho daño. Por eso también ese viaje al desierto es
para confrontarse y también para aquilatar, para fortalecerse en la voluntad, en un carácter, en tener personalidad, etc. Y todo eso lo va experimentando Jesús y para nosotros queda siempre como un referente, no solo para mirar, no solo para observar, incluso admirar en Jesús, sino que Él nos está diciendo que también nosotros, teniendo estas tres tendencias, lejos de dejarnos dominar por ellas, más bien a asumirlas y darles un cauce nuevo, un cauce distinto. Como la gasolina. Podríamos decir que la podemos emplear para dos cosas, una mala y una buena. ¿Cómo así? Con la gasolina podríamos incendiar la casa de alguien a quien le tenemos envidia o que nos ha hecho algo y nosotros en venganza quemamos su casa o su auto. Algo muy malo, desde luego. Pero, y algo bueno que podríamos hacer con la gasolina, pues echarle al tanque de una ambulancia para que lleve a un herido grave de emergencia al hospital y poder salvarle la vida. Entonces, un uso bueno de algo que, bueno, es una energía en potencia que empleada de una manera puede ser o puede tener una finalidad negativa y empleada de una forma positiva, evidentemente, puede dar un resultado pues muy bueno. Bien, entonces el tema que estamos viendo ahora de estas tentaciones, decíamos, esa necesidad de reconocimiento, que cuando no la encauzamos bien, terminamos pues volviéndonos mendigos de reconocimiento. A veces tomándonos el pelo un poco entre amigos, comentamos que, por ejemplo, cuando publicamos una foto, etcétera, en las redes sociales, estamos esperando pues un comentario o un like. Y si ponemos una foto, no vamos a poner una foto de cuando recién nos levantamos de dormir, sino buscamos quizás arreglarnos, peinarnos, etcétera, las damas maquillarse, etcétera, ¿no? Y cuelgo la foto y luego espero a ver qué va a aparecer, ¿no? Por lo menos un like o un comentario, qué guapo o qué guapa estás. Y entonces pues decía, mejor dicho, un amigo, nos convertimos en mendigos de like o de likes, no sé cómo se pronuncia. Bueno, en mendigos de me gusta y estoy pendiente. También un observador ha dicho que las redes sociales, si no las empleamos bien, pues teniendo todos los componentes para crear adicción, podríamos terminar adictos. La otra vez yendo en bicicleta, pues casi atropello a alguien que de pronto se apareció ahí cruzando la ciclovía, pero mirando el celular, pero no miraba si alguien venía, ¿no? Bueno, menos mal que frenamos a tiempo y se evitó un accidente. Pero es que estamos casi como hipnotizados, ¿no? Necesidad de reconocimiento. Busco que los demás sepan que yo estoy aquí, ¿no? Que me aplaudan, que me feliciten, etc. No estamos queriendo juzgar, decir si esto es bueno, esto es malo, y estamos diciendo que depende cómo nosotros encaucemos esta tendencia. Y pasando al segundo elemento, el manejo del poder. Todos buscamos el poder. Y en diversos niveles. Y cuando esa búsqueda se convierte en algo ya para más bien explotar, para ofender, para imponerse, entonces pues este poder es realmente malo. Y lo otro, esa
obsesión por tener cosas. Jesús fue prácticamente sin nada al desierto. Aquí es donde nosotros tenemos que examinarnos, queridos hermanos, al iniciar este tiempo de Cuaresma. Decíamos también el tema de la solidaridad. ¿Cómo es que podemos aplicar esto? La necesidad de reconocimiento. No solo podemos pensar en nosotros. Tanto Jesús como los grandes profetas, los de antes y los de ahora, no buscan darse a conocer. Buscan más bien dar voz a los que no tienen voz. Buscan que los demás sean reconocidos, los ocultos, los ignorados, los olvidados. Entonces, es a ese reconocimiento que nosotros estamos llamados más bien a trabajar, a luchar. El poder no es para servirse, el poder es para servir, como bien lo recuerda San Pablo en una de sus cartas. El poder entonces está emparentado con la autoridad. Una autoridad tiene poder, pero es autoridad solamente en el sentido primigenio de la palabra, que significa autoridad. Es aquel que da órdenes para que el otro crezca. No es el que da órdenes para satisfacer, ¿no?, ambiciones personales, etcétera, para aprovecharse de un tal poder que pueda tener. No, sino para que el otro crezca. Un padre de familia, una madre de familia tiene poder, tiene autoridad sobre sus hijos. Y les estarán enseñando cosas, le estarán dando órdenes, poniendo normas en la casa, no para aplastar a los hijos, no para humillarlos, sino para que ellos crezcan. Les ponen un carril y que puedan ir por allí y no terminen descarrilándose. Y luego, voy terminando ya, esa obsesión, ese afán de acumular cosas. Es cuando ahora tenemos que pensar, ¿qué cosas, por ejemplo, tengo para comenzar por allí, ¿no?, en mi casa, en mi habitación, que de repente ya no uso y que otros pueden necesitar? Un antiguo padre de la Iglesia, de la primera era cristiana, decía: esos zapatos, esos calzados que tienes en tu cajón, esa ropa que tienes en tu ropero y que hace tiempo ya no usas, ya no son tuyos, son de los que lo necesitan. Nosotros, ¿qué tenemos que ya no necesitamos y que lo están necesitando otros? Tenemos entonces allí, queridos hermanos, una tarea. Entonces, ingresar a ese desierto, ese conocernos, ese querer pensar y apartar como Jesús, pues esas tentaciones que, si no estamos atentos, pues nos van a envolver. Y no. Jesús más bien nos quiere libres, como Él al final dice: apártate de mí, Satanás. Y Jesús se levanta, ¿no? Y es así, ya más fortalecido, comienza su tarea evangelizadora. A eso también apuntamos nosotros. Le damos gracias a Dios por todo y continuamos la Santa Misa diciendo la profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentamos nuestras peticiones.
para que el Señor, que consagró con su ayuno los días de la Santa Cuaresma, bendiga la penitencia de su Iglesia y la guarde de todo mal. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que bendiga a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, ilumine y llene de santidad a la Conferencia Episcopal del Perú y conceda a nuestro arzobispo Carlos sabiduría y prudencia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que los gobernantes de las naciones trabajen siempre por la paz, la fraternidad, la justicia y el progreso de todos los pueblos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que socorra a cuantos padecen hambre o desempleo, inspire sentimientos de caridad a los que tienen bienes y multiplique los frutos de la tierra. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que cuantos sinceramente buscamos el rostro de Dios, recibamos la plenitud del perdón. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos a ti, Padre de bondad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pasamos al ofertorio, entonando un canto. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Padre, acepta con amor el dulce sacrificio del justo que murió, pagando mi delito. Quisiera hoy, Señor, ser víctima de amor, uniendo a esta oblación mi pobre corazón. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Convertidos en dulce manjar, Padre, acepta con amor mi tierno corazón. Lo hago por Jesús, lo hago por amor. Acepta con amor mi tierno corazón. Lo hago por Jesús, lo hago por amor. Hoy y para siempre viviré unida al crucificado. Padre, escucha la oración que elevo con fervor. Quiero entregarme hoy junto con tu Hijo amado, ser uno solo en ti y vivir con el amado para ser en tu cuerpo y sangre inmolado también. Acepta con amor
Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Haz, Señor, que nuestra vida responda a estos dones que van a ser ofrecidos y en los que celebramos el comienzo de un mismo sacramento admirable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él concedes a tus fieles anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado, los sacramentos pascuales, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Cantamos el Santo. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, tu siervo San Francisco de Asís, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda adversidad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestros pecados, mira más bien la fe y la necesidad de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Et comitio corporis, ex sanguinis Domini nostri Jesu Christi fiat acipientibus nobis, invitam aeternam. Amén. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, oh Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, hermanas, hemos llegado al momento de la comunión. Ustedes desde sus hogares pueden hacer la comunión espiritual, esto es, desear recibir a nuestro Señor Jesús en el alma, en el corazón. Entonamos un canto de comunión. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu. Meditación. El Señor te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Oremos. Después
de recibir el pan del cielo que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor. Te rogamos, Señor, que nos hagas sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre ustedes. Amén. Queridos hermanos, recalcar lo ya compartido en la reflexión a propósito del Evangelio. Entramos en este tiempo litúrgico de la Cuaresma. Los 2 primeros domingos, este y el siguiente, estaremos abordando sobre todo el tema de la conversión, la reconciliación. Preparar el corazón, el alma, la vida misma para dar paso a la presencia del Señor que nos ayuda a resucitar, a resurgir, levantarnos de las tinieblas a la luz, de la tristeza a la alegría, de la agitación, de la ansiedad, etc., a la paz, a la alegría. Les deseo un feliz domingo. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.